¿Qué tal a todos? Mi nombre es Adelaida Olivares Cabrera y junto con mi compañero Juan Néstor Mata Juárez vamos a compartirles un poco acerca del tema 8 que es el juicio de amparo. ¿Qué tal? ¿Qué son los incidentes en el juicio de amparo? Son pronunciamientos respecto de una cuestión que sobrevienen en el curso de un juicio. En el caso del juicio de amparo, son decisiones que se emiten de plano o son procedimientos a manera de elementos modulares que se integran y agregan como un todo al proceso judicial que es de mayor relevancia. Uno de sus principales objetivos consiste en solucionar problemas o cuestiones, facilitar y llegar a la mejor y más informada decisión o eliminar obstáculos procesales que surgen durante la instrucción del juicio, decisión y cumplimiento del fallo. Esto está sustentado en el artículo 66 de la Ley de Amparo, que nos dice que en los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta ley y a las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo las circunstancias de los diferentes casos, si se resuelve de plano o amerita un especial pronunciamiento, si se reserva para resolverlo en la sentencia. Esto está sustentado en el artículo 66 de la Ley de Amparo, que nos dice que en los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental. Y ahora, ¿qué incidentes se tramitan en el juicio de amparo? La doctrina ha clasificado los incidentes como de previo y especial pronunciamiento. Cuando la cuestión en ellos planteada contiene una importancia independiente del Estado que guarde el proceso principal, lo suspende para reanudarse una vez que se haya dictado la resolución incidental o sentencia interlocutoria, es decir, del conflicto planteado en el curso incidental y que dio origen a su contestación. Son de previo pronunciamiento las que deban resolverse en las resoluciones definitivas. El segundo de los aspectos indicados hace que el incidente sea catalogado como de especial pronunciamiento, es decir, es de esa naturaleza en virtud de que en la sentencia lo resuelva. No se tocan otros puntos diversos de los que constituyen la litis incidental. Ahora bien, cuando un incidente no es previo y de especial pronunciamiento, como el de objeción de documentos en el juicio de amparo previsto por el artículo 153 de nuestra Ley de Amparo, la controversia incidental se resuelve en la misma sentencia definitiva o de fondo. Como hemos mencionado anteriormente, vamos a adentrarnos más a fondo sobre los tipos de incidentes. Incidente de nulidad de notificaciones. Este tiene por objeto que el órgano jurisdiccional califique su validez o declare la nulidad, con la consecuente reposición del procedimiento a partir del momento de esa declaratoria. El efecto de integrar debidamente el proceso, lograr la validez formal y garantizar a las partes de su derecho de defensa. Gómez Lara nos decía que la notificación es el medio de comunicación procesal, es el vínculo, forma o procedimiento por el cual se transmiten ideas y conceptos. Estas pueden ser peticiones, informaciones, órdenes de acatamientos dentro del proceso y para la concesión de los fines de este. La principal finalidad del incidente de nulidad de notificaciones es la protección de los principios de legalidad, equidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, el debido proceso e imparcialidad, vinculados directamente con las formalidades establecidas en materia jurisdiccional. A continuación tenemos un pequeño ejemplo sobre un auto del incidente de nulidad de notificaciones, donde podemos ver con más claridad cómo se interpone o cómo procede en infundada
esta demanda. Incidente de reposición de constancia de autos. Este incidente tiene por objeto recuperar total o parcialmente con la mayor exactitud, fidedignamente y sin alteración o sustituciones, el estado original del expediente judicial que tenía antes de la afectación. ¿Qué lo origina? Las promociones de las partes de las resoluciones judiciales deben glosarse en un expediente que integre los autos del juicio, los cuales pueden perderse por extravío, hurto o alguna otra razón. La principal finalidad de este incidente es la seguridad jurídica que permitirá restaurar con precisión las actuaciones judiciales e imposibilite la pretensión de que sean repuestos los documentos. Esto lo encontramos regulado en el artículo 70 al 72 de nuestra Ley de Amparo. En este apartado tenemos un pequeño ejemplo sobre un auto del incidente de reposición de autos, donde se le está pidiendo, en este caso al Tribunal Superior de Justicia, que se devuelvan las copias originales de la sentencia. Incidente de calificación de impedimento. Este tiene como objeto principal satisfacer el debido proceso y que las autoridades, al impartir justicia, lo hagan con carácter de imparcialidad. Las causas. El principio de imparcialidad, que está contemplado en el artículo 17 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional. Son ajenas o extraños a los intereses de las partes en controversia. Dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Pueden ser impedimentos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y las autoridades que conozcan de los juicios de amparo. Los diferentes ejemplos, aquí tenemos otra imagen sobre el incidente de impedimento por excusa, que también es el incidente de calificación de impedimento. Aquí nos muestra cómo se resuelve la excusa formulada por una magistrada, en este caso María del Carmen Alanis Figueroa, respecto del juicio para la protección de los derechos político-electorales. A continuación tenemos una pequeña tabla donde a rasgos generales nos habla de las diferencias de la nulidad de notificaciones y sobre la reposición de constancia de autos. En la nulidad de las notificaciones se tramita a petición de parte o de oficio. Igualmente, en la reposición de constancia de autos se tramita a petición de parte o de oficio. La nulidad de notificaciones se solicita cuando alguna notificación sea realizada fuera de los lineamientos legales, mientras que la reposición de constancia se solicita cuando falte o existe pérdida de alguna de las constancias que integran el expediente previa certificación. La nulidad de notificaciones se resuelve de plano, si amerita un especial pronunciamiento o lo resuelve hasta la sentencia, mientras que la reposición de constancias de auto no se suspenderá el procedimiento. La nulidad de notificaciones nos dice que el descrito se da vista a las partes por 3 días. Se realiza audiencia dentro de los 3 siguientes días para el desahogo de pruebas, se oyen alegatos y se dicta la sentencia. Mientras que en la reposición de constancia de autos se requiere a las partes por un término de 5 días para aportar constancias que tengan. Se cita una audiencia y dentro de esos 3 días. ¿Qué son los impedimentos y la recusación? Los impedimentos son una institución mediante la cual se pretende quitar competencia o facultad para resolver un negocio a determinado juzgador, por recaer en algún aspecto determinado psicológico que haya presumible su interés para resolver dicho juicio en favor de determinada persona o afectar en otras en sus derechos, debido a la enemistad que entre ambos exista, trayendo como consecuencia el dictado de una sentencia con tinte subjetivo y parcial.
sin estar basada en el derecho, caso en el cual estaría sustentada aspectos objetivos como un proceder del juez imparcial. Serían Rodrigo, Juan y Carlos, que son magistrados del tribunal. Los tres se declaran impedidos en el trámite de un proceso de responsabilidad médica por ser amigos del médico demandado. Un ejemplo es, el quejoso interpone una demanda y reclama una resolución civil de la desocupación de un inmueble y demanda la ejecución, pero señala a dos jueces de distrito de materia civil y se ocupa como persona extraña, es decir, que no conoce quién promovió el juicio. El juez de distrito se declara impedido para desconocer del asunto. La recusación. La recusación es un derecho mediante el cual se solicita a un juez que deje de conocer de un determinado negocio. Es una consecuencia de los impedimentos, pero se presenta cuando el juez en quien se actualiza el supuesto impedimento no lo manifiesta, sino que la parte que tiene el conocimiento de esta situación lo alega, dando lugar a la substanciación de un incidente que es resuelto por el superior, en este caso el juez contra quien se promueve. ¿Cómo se tramitan los incidentes? El artículo 67 de la Ley de Amparo nos dice que en el escrito con el cual se inicia el incidente debe ofrecerse las pruebas en que se funda. Se dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional es considerada la etapa de más importancia del juicio de garantías. En esta parte del juicio, donde se desarrollan y concentran los actos procesales que más tienen influencia en cualquier juicio de amparo. Estos actos son la recepción de pruebas, la redacción de alegatos, etc. ¿Cuándo se difiere la audiencia? Sí, se puede diferir o interrumpir, ya que la ley de amparo establece que entre la fecha de notificación al quejoso del informe justificado y de la celebración de la audiencia constitucional, deberá medir un plazo de por lo menos 8 días. De lo contrario, se acordará diferir o suspender la audiencia según proceda a solicitud del quejoso o del tercer interesado. ¿Cuándo se suspende la audiencia? La suspensión es un incidente por medio del cual el órgano de control constitucional resuelve por sentencia interlocutoria que las cosas se mantengan en el estado en el que se encuentran, hasta en tanto sea resuelto el fondo del asunto, esto es, que se resuelve sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. ¿Se dicta en la audiencia? Sí, la sentencia se dicta en la misma audiencia constitucional. Esto está establecido en el artículo 155 de nuestra Ley de Amparo. Así pues, en la Constitución Política de los Estados Unidos trata en forma más detallada el trámite del amparo indirecto o distancial que el relativo al amparo directo o de una instancia, ya que para determinar cuál es la sustanciación de este, remite las explicaciones de la Ley de Amparo. Hola, vamos a iniciar con una pregunta que dice, ¿puede agilizarse la tramitación y resolución del juicio? A primera impresión se respondería fácilmente con un sí o un no, pero debemos analizar los pros y contras. Para esto encontré un trabajo recepcional presentado por Juan Carlos Quintero Cornejo el 5 de 2019, en el que aborda como problemática primordial que no existe un punto de equilibrio entre los costos de la operación y los beneficios que genera el amparo.
Llámese costos de operación al tiempo que perdura dicho proceso, a la falta de recursos humanos o a la distribución, lo cual todo junto hace que sea un proceso deplorable. Ahora les mencionaré algunas propuestas que resultan viables y ayudarán al mejoramiento de los procesos. Una de ellas es aumentar considerablemente el número de juzgados y capacitar de mejor manera al personal. También hay estrategias de carácter organizacional, las cuales pueden ayudar a distribuir mejor las cargas laborales. Después de haber analizado algunas posibles ventajas y desventajas que tiene el juicio de amparo, considero que lo más viable que se puede aplicar es mejorar los aspectos de tiempo y recursos humanos, optimizar y hacer más viable para que se puedan agilizar los procesos y distribuir mejor las cargas laborales y no se concentren en un solo punto. El siguiente tema es, ¿puede aplazarse la resolución de los asuntos? Para poder responder esta pregunta debemos analizar el artículo 64 de Ley de Amparo en su segundo párrafo, que habla sobre la improcedencia no alegada por alguna parte. En la jurisprudencia se explica que en el párrafo 1 de la Constitución Federal se establece que todas las autoridades cuentan con una obligación de respetar los derechos humanos, por lo que estos no pueden ser discriminados, modificados, suspendidos de ninguna manera. Ya para finalizar, se estipula en la jurisprudencia que el tribunal deberá darle la oportunidad de ser escuchado sin ser discriminado. Podrá aplazar un asunto cuando se ordene como causa justificada. ¿Cómo se protegen los datos personales en el juicio? La protección de los datos personales se encuentra estipulado en el artículo 60 de la Constitución y este menciona en sus primeros párrafos que ninguna de las ideas que se tengan será faltas judiciales o de carácter administrativo, sino en el caso de que éstas atenten en contra de nuestra vida privada o la de terceros. También se estipula el libre acceso de todas y todos a la información, ya que el Estado protege y garantiza la seguridad de los datos otorgados. Básicamente, en este artículo se habla sobre cómo se guardará la información. Así también se habla sobre cómo estarán regidas las dependencias y el tiempo en que esta información estará bajo resguardo. Posteriormente, se habla también sobre la información de los datos personales y de la vida privada, así como todas las personas tienen acceso a la información pública. Un ejemplo, los gobernantes o los dirigentes políticos de nuestras entidades. Se deberá preservar los documentos en archivos y deberán ser actualizados conforme se necesite. También este artículo se habla sobre cómo los sujetos son obligados a compartir los recursos que entregan a personas físicas o morales. Y por último, se describe un organismo que es de carácter autónomo y que es responsable de garantizar y velar el cumplimiento del derecho a la libre información y su protección. Ahora vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Cuáles medidas disciplinarias puede imponer el tribunal? Para contestar esta pregunta debemos buscar el artículo 236 de la Ley de Amparo. Y las medidas que éste puede imponer es una multa. Tiene la facultad de expulsar del recinto a la persona que altere el orden de dicho establecimiento. Un ejemplo puede ser una pelea por alguna de las partes, dependiendo de la gravedad, hasta la sesión puede continuar de manera privada. Este artículo son relacionados a los que se menciona en la Ley de Amparo. Estos artículos fueron extraídos del Código de Procedimientos Civiles. Básicamente, condena las mismas acciones que pueden llevar a cabo los sujetos que están llevando algún proceso. Ahora pasaremos a la siguiente pregunta.
medidas de apremio puede emplear el tribunal? Cuando escuché medidas de apremio pensé en que se les otorgaba algún intensivo o presente, pero básicamente son medidas que toma cualquier autoridad para hacer cumplir sus determinaciones, como por ejemplo en el artículo 237 se establece como medidas de apremio la multa, el auxilio de la fuerza pública. Aquí el ejemplo sería el que se expuso en la diapositiva pasada de la pelea. La medida de apremio sería ponerlo a disposición del Ministerio Público. También les expongo algunos artículos relacionados como es el 262 fracción 5, que dice delito por resistirse al cumplir los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo. Esto básicamente habla sobre que el sujeto pues no quiere acatar lo que ya se le había otorgado, como no cumple con las medidas que ya se le habían estipulado, y esto lleva a una multa. Ahora vamos a contestar la siguiente pregunta que dice, ¿quién puede ser sujeto de una multa? Para poder contestar esta pregunta debemos buscar el artículo 238 de la Ley de Amparo. Básicamente, esta menciona que las multas establecidas se aplicarán al quejoso o al tercero interesado. Nadie que participe en algún procedimiento de esta índole queda exento. Todas las personas que estén relacionadas o lleven algún proceso, pues serán acreedoras de alguna multa si infligen alguna conducta que para la autoridad pues merezca una sanción. El artículo 239 habla sobre que en algunos casos muy extremos estas multas no se aplicarán cuando el quejoso cometa actos que pongan en peligro la vida. Un ejemplo puede ser que amenace de muerte a la otra parte. Aquí pues ya no se podrán cumplir estas medidas que se establecen en el artículo anterior. Ahora vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las infracciones y las sanciones en la Ley de Amparo? Las infracciones y sanciones que se establecen en la Ley de Amparo se aplicarán a todo aquel que participe de algún acto. Las sanciones se interpondrán por medio de salarios mínimos si las personas que las cometieran fuesen jornaleros, obreros o trabajadores. Es lo que se estipula en los artículos 238 y 239. Otra sanción es la multa o expulsarlos de donde se llevará a cabo la audiencia. Los artículos del 240 al 242 hacen mención a otras sanciones e infracciones que pueden cometer algunos sujetos que participen de algunos actos. Las sanciones que se aplican en esos artículos son por no promover la representación o si quien afirma ser su defensor de alguna de las partes no lo demuestra, se le impondrá una multa de 50 a 500 días de salarios mínimos.